de Sonora. Queremos darle la bienvenida en este espacio a nuestros invitados especiales. Como siempre empiezo por los de casa, Efraín Martínez, analista político, que nos ayuda pues a desmenuzar los temas que vamos a estar llevando en esta mesa de análisis. Efraín, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Claudia, a todos los invitados y al auditorio. Muchísimas gracias. Fíjense que esta noche hemos decidido tener un panel con periodistas. Hablar desde el punto de vista, desde el ojo del periodismo del municipio de Cajeme, del estado de Sonora, pero específicamente del sur del estado de Sonora, desde el ojo de la gente del Yaqui, de la gente del Valle del Mayo, de cómo está viendo en estos momentos el proceso electoral. Y para esto hemos elegido y le agradecemos mucho a ambos que nos hayan dado el sí para participar en este foro. A José María Armenta, Chema Armenta, para quien lo conoce, está en los medios de comunicación desde que tenía 17 años, hace poquitos ayeres, hay que decirlo. Él ha estado en medios impresos, en radio, en televisión, está en estos momentos a través de un foro digital, llevando su propio noticiero a través de medios digitales. Su noticiero se llama Matutino 1179 y seguramente ya ha escuchado de él. Chema, un gusto que estés con nosotros esta noche. Claudia, muchas gracias por la invitación. Espero que se esté escuchando todo muy bien. Teníamos algunos problemas de conexión de nuestra parte, pero bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Y sí, te escuchamos muy bien en estos momentos. Y bueno, también está con nosotros Rafa Hernández, Rafa que también ha estado participando sobre todo en medios digitales. Él ha formado parte y ha sido director de noticias para televisión, ha estado como corresponsal de Telemax, de Televisa Sonora, por ejemplo, y ha estado participando también en algunos programas aquí con nosotros, actualmente conductor de radio, pero también tiene su propia página digital y ve desde el punto de vista directo en la reporteada lo que está sucediendo en materia de campañas electorales. Rafa Hernández, bienvenido. Gracias, Claudia, me da mucho gusto saludarte y de nueva cuenta gracias por la invitación y por supuesto buenas noches, tardes a todos los que vamos a participar en esta plática y saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Ya hemos decidido carta libre. Aquí no hay reglas del juego, aquí vamos a poner sobre la mesa temas, incluso nuestros invitados con el ojo clínico que tienen van a poner sobre la mesa los temas. Claro, vamos a analizar la campaña electoral a la gobernatura, la que está en estos momentos, tiene muy poquito tiempo, tiene 3 semanas apenas como que está agarrando vuelo, pero la verdad, los que hemos visto al paso de los años algunas campañas políticas, vemos que los candidatos tienen una lucha férrea, pero no solamente entre ellos, si me permiten ya vamos a entrar de lleno con el análisis. La lucha férrea la tienen contra su máximo competidor, que en estos momentos es la pandemia y la crisis económica que vaya que nos está tocando aquí, y vamos a hablar de lo que de nuestra tierra, pues del sur de Sonora, que nos está tocando en estos momentos. Entonces arrancamos con el análisis y pongo sobre la mesa esto. ¿Es realmente el principal competidor ahorita la campaña, la crisis económica para los candidatos a la gobernatura? A ver, empezamos, Chema, si me lo permites, contigo va. Sí, sin duda, la pandemia y sobre todo la post-pandemia va a ser uno de los temas que, dicho sea de paso, no se ha abordado a profundidad. Llevamos escasos días de campaña y veo pues que están tanteando el terreno, lo voy a decir así, los candidatos a la gobernatura. Veo propuestas de entrada medianas, chicas. Creo que se están guardando las propuestas grandes para mitad de la campaña en adelante. Pero algo interesante, yo no sé si ustedes están de acuerdo o no, si lo han visto. Yo hasta ahorita no he visto los cómo. No he visto, aparte de la pandemia, los temas, cómo le van a hacer, cómo lo van a tratar, qué van a decir, qué van a hacer, de inseguridad que se viven. Ya ni ¿para qué los mencionamos si ya lo sabemos o los mencionamos si quieren? Los temas de inseguridad, la pospandemia, la recuperación económica, que son los temas fuertes, que esos son los temas reales. Veo en todos las y los candidatos apenas propuestas delgadas, si me permiten la palabra,
aún no veo la propuesta de fondo. Y yo quisiera poner también en la mesa que se necesitan los debates. En los debates creo que se conocen las verdaderas personalidades y las propuestas, ¿no? Con eso entonces van como que arrancando muy, muy despacito. ¿Tú qué dices, Rafa? Los elementos que los candidatos tienen que tomar muy en cuenta es el asunto de la pandemia y los efectos que esto está trayendo. La desconfianza también ante las autoridades es otro elemento, ante la clase política sobre todo, es otro elemento que yo considero que es uno de los enemigos en esta campaña hacia quienes ya empezaron, que es en el caso a la gobernatura del estado de Sonora. Hay una clara desconfianza por parte del electorado, de la población, en la clase política, ante la nula representación de quienes ahorita, por ejemplo, compiten o tratan de competir a un puesto de elección popular, que fueron diputados locales o que fueron diputados federales o que ahorita tienen licencia. Hay una desconfianza. La falta de resultados también en determinados temas, como por ejemplo lo decía Chema, el asunto de la inseguridad pública, también desde los municipios hacia el Estado, hay una desconfianza por la falta de resultados en ese sentido. Falta también mucha convicción partidista de quienes buscan un puesto de elección popular. Y en el caso de la gobernatura del estado de Sonora, pues estas alianzas extrañas que se han dado, por ejemplo, en el caso de la coalición Juntos Haremos Historia, como Morena y PT, no es extraño esta alianza, pero sí del Verde, pero sí con Nueva Alianza, que en el proceso electoral pasado para la gobernatura fueron en alianza con el priismo. Y hay una clara también falta de convicción, una alianza impensable, por ejemplo, en el estado de Sonora, como lo estamos viendo en la alianza Va por Sonora, que es en el caso del PRI, el Partido de Acción Nacional y el PRD, quienes esta campaña prácticamente se está moviendo en el escenario de quienes antes eran de un partido político, ahora son de otro, o se juntaron, y hay esa falta de convicción y abona a esta desconfianza y a esta no creencia en quienes aspiran a un puesto de elección popular en esta ocasión. Es mi opinión. Ustedes sobre la mesa. El tema de la desconfianza que dices, la falta de convicción, la falta pareciera de valores, con tal de ganar la carrera política, va a lo que sea, aquí estamos. Esto es por un lado. Y por otro lado, lo dice Chema, como que van arrancando muy despacio, sí están ahí endulzando el oído al poco electorado, yo sumaría esto todavía, al poco electorado que han podido alcanzar hasta el momento. No hay todavía ese proceso en el que no se habla de otra cosa más que política en las mesas, no, lo que se habla ahorita es de pandemia y por lo pronto de Semana Santa, que si nos vamos a ir, que si no, que si las pruebas COVID, etcétera. Eso es lo que está sobre la mesa, o sea, no está sobre la mesa los nombres de los candidatos. Yo abono también en ese punto y bueno, todavía siento que es mucho de lo mismo. No veo yo todavía en los 6 alguien que me diga, oh, este es el modelo que necesitamos de candidato, ¿no? Como que todavía no siento que eso se esté llevando a cabo, como que pareciera una continuidad de lo que vimos en el 2015 con menos gente, porque estábamos también a la expectativa, los que nos gusta analizar la política, cómo le van a hacer en medio de la pandemia, pero como que no vemos todavía esto. ¿Tú qué nos dices, Efraín, desde el ojo de vista, o desde el punto de vista, perdón, del análisis político? Creo, Claudia, primero que son 3 tópicos centrales, 3 temas centrales en la campaña a la gobernatura, pero no solamente en la campaña a la gobernatura, sino en todas las contiendas electorales. La primera tiene que ver con la pandemia, el tema de salud. El segundo tema tiene que ver con lo económico y el tercero tiene que ver con la inseguridad. Indistintamente del orden que puedan tomar si uno ocupa la primera posición o segunda posición. Creo que estamos viviendo una campaña completamente distinta a las tradicionales por el efecto de la pandemia y la manera de hacer campaña, el manejo de campaña en esta contienda, en este proceso electoral va a ser muy distinto. Toman fuerza enormemente las redes sociales por el distanciamiento social, por las medidas y el protocolo que se ha seguido en el ámbito de la salud. Ya hay una serie de tendencias que se están presentando a lo largo y ancho del país, como por ejemplo, hay una tendencia en este proceso electoral donde la ciudadanía y el electorado
va a votar por la persona muy por encima de los partidos políticos. Esa es una tendencia que ya está plenamente identificada en el ámbito de las coaliciones o candidaturas comunes o alianzas, para hablar en términos coloquiales, que se han dado. Existen prácticamente en Sonora 3 actores principales. Estamos hablando del bloque oficialista, Morena, PT, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista, con su candidato Alfonso Durazo Montaño, y vemos el bloque opositor, donde se encuentra Ernesto Gándara en una candidatura común, una alianza entre PRI, PAN, PRD, y vemos a un Ricardo Bus como la tercera vía a través de un partido emergente que es Movimiento Ciudadano. Prácticamente, aunque hay 6 candidatos a la gobernatura, hasta este momento esos son los 3 actores principales, y creo que ahí están enfocando ahorita la campaña electoral. Los 4 pues estamos de acuerdo con ese punto. No sé qué opine Chema y Rafa. Realmente los análisis y las investigaciones, la ciudadanía se debe concentrar en esos 3, o sea, debemos de olvidar pues los otros 3 candidatos. No sé cómo ven ustedes. Yo no sé si me escucho, ahorita quería hablar si me escuchan, pero creo que es muy temprano, pero también lo que hemos estado viendo desde acá. A ver, un punto, y Efraín, que es de acá, también lo verá. Acá arrancaron por lo menos 2 candidatos sus campañas en el sur. ¿Por qué el sur? El sur, como lo hemos visto en campañas anteriores, y ahí están los números que no dejan mentir, se han ganado gobernaturas, hacen ganar o perder gobernaturas, ¿no? Evidentemente, el voto del sur. 2, me parece que no hay ambiente todavía de campaña. O sea, no hay un fervor de campaña. La gente está tratando de salvar su vida, ¿no? En muchos sentidos, física y económicamente. Por eso yo decía, a ver, una propuesta gruesa, una propuesta importante, que retumbe, no la hay por parte de ninguno de las candidatas y de los candidatos. Creo que los debates, insisto, los debates van a abrir o pueden abrir ya otro tipo de energía, lo voy a llamar así. Concuerdo también en que esta campaña, perdónenme, yo no sé lo que ustedes piensan y no sé si lo estoy viendo así muy objetivo, pero trato de verlo. Lo digo porque pues yo tengo el noticiero en redes sociales. Va a ser una campaña de redes sociales y no me atrevo a decir que la va a ganar el que mejor se mueve en redes sociales, pero va a abonar muchísimo. ¿Por qué? Porque no se puede salir a las calles, no se puede salir como antes, no se pueden estar entregando las camisetas, los souvenirs, el contacto, el feeling, la química que hacen los candidatos con la ciudadanía. Claro que son importantes los eventos, claro que son importantes aquellos eventos que hemos estado acostumbrados, pero no van a existir. Y esto creo que también los candidatos no lo han visto, no lo han palpado. Quieren recurrir al evento y quieren recurrir a lo que pues conocemos, lo estamos acostumbrados, pero se debe hacer la cosa de otra manera. Yo no sé allá en el centro del estado o en el norte, pero aquí todas las candidatas y todos los candidatos ya tienen su propio programa de televisión, ¿no? Y entrevistan. Entonces, para mí no funciona, no funciona porque el político es político y el periodista es periodista. Pero bueno, esas son las estrategias. Me parece que se debe replantear y va a ser importantísima las redes para ganar esta elección, es lo que creo. Ahora, debo de preguntarte esto. ¿Ves tú entre 3 nada más? La contienda va entre 3, ¿así? Sí, claro. Digo, y esto lo digo con mucho respeto a los demás candidatos. Yo no quiero polemizar, ni es la idea, pero los que le entienden un poco a esto, pues realmente las 3 fuerzas, que Ricardo Burs, Alfonso Durazo y Ernesto Gándara, son los 3 candidatos reales y serios, no que los demás candidatos no sean ni reales ni serios, no estoy diciendo eso, pero que tienen verdaderas posibilidades y planteamientos, o por lo menos es lo que se ha visto. Por ejemplo, acá en el sur no se conoce al Bebo, la señora Rosario Robles, bueno, nosotros la entrevistamos por teléfono, nada más, pero no ha venido o no recientemente, y Temo Galindo estuvo, creo que hace una semana, pero no se ve, ¿no? Punto tampoco aquí se ve mucho. De hecho,
Por ejemplo, aquí en Mega Noticias tenemos una sección de breves, ¿no? Sobre las actividades diarias de todos y luego nos dicen, bueno, ¿y los demás? Pues es que no tienen actividades diarias, ¿no? Desde ahí ya planteamos en que hay algunos días en los que sí dan a conocer públicamente lo que están haciendo, por no decir no están trabajando, porque eso ya sería otra historia, sino no dan a conocer públicamente lo que están haciendo. Y vemos a otros 3 muy activos con una agenda muy cerrada, unos 10 están en el norte, otros en el sur, de pronto coinciden con un día de diferencia, que es el caso aquí de Ciudad Obregón. Ayer estuvo Ricardo Burs, hoy estuvo el Borrego Gándara, entonces como que ahí pareciera que van pisándose los talones, ¿no? ¿Coincides tú también, Rafa, con este punto o tú ves algo diferente? Primero, que no están permeando lo suficiente, que siguen dando la pandemia, como dice Chema, me llamó la atención la frase que utilizaste, Chema dice, pues la gente está tratando de salvar su vida. ¿Coincides tú con este punto? Va ganando la pandemia y segundo, la contienda es de 3 y se va a quedar de 3. Coincido totalmente que la contienda es de 3, igualmente respetos para David Cuauhtémoc Galindo, para Carlos Atarán, que son personajes ya conocidos, uno expanista y el otro expriista, y María del Rosario Robles, que yo la verdad no tenía el gusto de conocerla, sé que he leído un poco de su historia por ahí en la escuela, en la Unison, y también creo que de militancia PRD, pero algo que me llama mucho la atención, prácticamente todos los candidatos que ahorita estamos viendo al gobierno del estado de Sonora traen su esencia priista, es su ADN, en su sangre, traen el tema del priismo, que es muy a utilizar pues, los famosos mítines, los eventos que los cuales ya no se pueden utilizar en este asunto de las campañas electorales por el tema de la pandemia, que es uno de los enemigos de los que planteamos ahorita a vencer en esta situación. Otro de los enemigos pues es el famoso tema de la abstención. Sí, en la reporteada uno se puede dar cuenta que los pocos eventos que ha habido de quienes han estado, por ejemplo, aquí en el municipio de Cajeme en sus eventos, la gente, estamos viendo a la misma gente en uno y en otro. Si un candidato viene, por ejemplo, a una colonia y luego hace otro evento en otra colonia, estamos viendo prácticamente las mismas caras que están acompañando al candidato. Por ejemplo, de Movimiento Ciudadano me ha tocado ver algo que me llama mucho la atención a mí, de Ricardo Burs, un acercamiento muy directo en las colonias. Es algo que a mí poderosamente me ha llamado la atención. Veo que él como que se está acercando más a tocar puertas por puertas. Yo no sé si alcance a permear esta estrategia, pero también anteriormente te puedo comentar, o les puedo comentar, que veo a un Ricardo Burs muy activo en el tema de redes sociales, que también le está apostando por ahí. Esto no quiere decir que los demás no, pero sí veo como con mayor intención de ir puerta por puerta a Ricardo Burs. Y Alfonso Durazo, bueno, pues todos sabemos que trae un respaldo muy fuerte en el tema de las estrategias y de los programas sociales del gobierno de México, que pareciera que por ahí le están apostando a esta situación, ¿no? De Alfonso Durazo. Y en el caso del Borrego, que hoy precisamente aquí en Cajeme es la primera vez que ahí me toca acudir a un evento público del Borrego, Ernesto Gándara, y no lo he visto en otras partes. Sé que anduvo por Mercajeme, pero ha tenido reuniones muy en lo particular con sectores productivos. Y sí, como dice Chema, el sur del estado de Sonora puede ser, y todavía para este proceso electoral, algo determinante para quien gane o para quien pierda esta elección. Definitivamente. ¿Qué tan importante es el sur, Efraín Martínez? Platícanos sobre esto. Es tan importante como hace un momento lo comentaba Chema, es el balance para ganar una gobernatura. Les voy a dar datos interesantes. En el proceso electoral 2018, en la fórmula del Senado, en la cual triunfó Alfonso Durazo y Lili Telles, donde más obtuvieron voto, donde más tuvieron respeto, fue en el Distrito 6 Federal, en el Distrito 7. Distrito 6 Federal ubicado en Cajeme y Distrito 7 ubicado en toda la región del Mar. Nada más para que tengan ese dato tan importante y tan relevante para una campaña electoral. Por eso el sur es tan importante. Además, en el sur tiene una serie de condiciones o características en el ámbito de la actividad económica y del incremento de población muy importantes. Se centra gran parte del sector agropecuario del estado de Sonora. En el sur está concentrada la mayor pobreza en el estado, que viene siendo parte de la zona de Álamo, parte de la zona de Chojoa, según la Comisión Nacional de Evaluación de Políticas Económicas, de Políticas Sociales, Coneval. Es decir, tiene una gran relevancia el sur. Ahora, hablando de las primeras 2 semanas en la evaluación, desde mi punto de vista, ya tocando el tema del discurso, el mensaje, la narrativa de los candidatos y las propuestas
quiero decirles que en el caso de Alfonso Durazo identifico un discurso, una narrativa de aspiración al cambio. Su discurso va enfocado en que hay que sacar a un grupo de poder que lleva 30 años en el estado de Sonora. Es algo muy similar, está replicando la misma estrategia que utilizó Andrés Manuel López Obrador, tratando de sacar en aquel discurso a la mafia del poder. En el caso de tanto de Ernesto como de Ricardo Bus, su narrativa, su discurso ha estado muy enfocado en el caso de Ernesto, muy enfocado a las mujeres, en el caso de Ricardo, muy enfocado a las mujeres y a los jóvenes. Ahora, entre los tres, cuando hacemos un comparativo del discurso y la narrativa, identificamos que, por ejemplo, Ricardo Bus tiene el lenguaje, desde mi punto de vista, un lenguaje muy jovial, muy apegado a la manera en que se comunican los jóvenes, y eso le da un plus en la comunicación política. Vemos en el discurso de Alfonso, vemos un tipo de lenguaje muy tradicional, del político tradicional de los años 70, muy estilo Luis Echeverría Álvarez. Y en el caso de Ernesto Gándara, vemos un lenguaje y una narrativa muy equilibrada, muy tradicional, con lenguaje muy sonorense, pero con un mensaje muy conciliador, muy unificador, y sí hemos visto que ha habido una serie de campañas negras que después vamos a hablar al respecto para poder permitir la colaboración de todos. ¿Coinciden con el análisis de Efraín, la manera y cómo va evolucionando esto? Lo analizábamos nosotros en el programa anterior, el caso de que todos andaban pues muy vaqueros en la precampaña, ¿no? Parece que a uno se le ocurrió la idea y como que otros dijeron, hay que hacerlo también, y todos se subieron casi al caballo, pues, para demostrar con su chaqueta y con su playera vaquera, el sombrerito, la carne asada, ¿no? A algunos sí les quedó bien, a otros como que no la compramos mucho, pues, pero ¿qué les pareció esta campaña y qué les parece el análisis que hace Efraín sobre el detalle de cada uno con base en su personalidad? Cliché. Yo creo que el reto... No, adelante. Okay. Yo creo que el reto es precisamente aquí con esto que nos dicen del análisis que se puede estar haciendo de la personalidad de cada uno, o qué elementos, estos elementos que se adorna un candidato, que quiere ser muy regional, que quiere ser muy identificado con la raza, con el electorado. El reto no es precisamente de ellos parecerse o querer ser, el reto es del electorado. Si se lo cree o no se lo cree, yo creo que el ciudadano ya no se está creyendo ese tipo de espectáculo que pueda hacer. Desde mi punto de vista, me parece que el reto es de los ciudadanos, si vas a creerle o no, porque el ciudadano dice, bueno, pues a mí, convénceme cómo vas a combatir el tema de la inseguridad, convénceme cómo le voy a hacer después de la pandemia con el tema del empleo que perdí, de la seguridad social que perdí, convénceme, ya sea la campaña decía puerta por puerta o en eventos muy chiquitos o con determinados sectores muy cerrados o en un evento con un poquito más de gente o a través de redes sociales. Ese es el reto precisamente del electorado, que el electorado no se vaya con la finta de que si uno no es sonorense, que si el otro sí es sonorense, que si el otro estuvo en un partido, que si el otro estuvo en otro, que si ahora la alianza es o no es, como decían ahorita. La gente tiene que ver el personaje, la capacidad, el conocimiento, la preparación y la experiencia que puede haber tenido en algún otro puesto el candidato. Añadiría algo a lo que dice Rafa y el proyecto. Estoy totalmente de acuerdo con Rafa. Es el proyecto. Yo por ahí lo escribí y lo he comentado en varios programas. Creo, o por lo menos el sentir, o lo que yo estoy viendo acá, la gente... Yo creo que no es tan importante quién se vea más sonorense, ¿no? Un sonorense no necesita un sombrero como un yucateco no necesita, qué sé yo, ¿no? O sea, uno tiene su identidad y se ve, pero no es el tema, ¿no? No es el tema quién se ve más sonorense, quién se pone sombrero, quién se come mejor los tacos de carne asada, no es el tema lo del cerro de Nacate, no es el tema del Valle de Guadalupe, no es el tema los ribeyes de 4 pulgadas, no es el tema.
el tema es, a mí me gustó mucho algo que cuando salió en el Cerro del Pinacate y luego Guadalupe, y la reacción de Ernesto Gándara, a mí la verdad que me llamó mucho la atención, que fue conciliadora, que se lo han criticado de repente mucho a Ernesto Gándara, que no se mete en broncas, pero me pareció conciliadora porque dijo, mira, hasta a mí me puede pasar, ¿no? Me pareció muy humana la declaración, que dijo, a mí me puede pasar, quizá le pasaron mal las tarjetitas, pero veamos los temas reales, decía Ernesto Gándara, ¿no? Lo del Cerro del Pinacate es lo de menos, el Guadalupe es lo de menos, y estoy de acuerdo en eso, Lo de la carne asada también es lo de menos, ¿no? O sea, yo creo que es muy válido quien pueda y quien quiera comprarse un ribeye o 2 ribeyes, quien pueda hacerlo, qué bien, ¿no? Voy a volver a lo mismo, les comento algo rápido. Este fin de semana voy a hacer un ejercicio, voy a ver si alcanzo a ir a por lo menos tres comunidades de acá, lo hice el fin de semana pasado. Y estuve preguntando, y se los comparto, estuve preguntando a gente de las comunidades y les daban nombres, ¿no? Les daban nombres tanto de los candidatos a la gobernatura y precandidatos municipales. La mayoría de la gente no conocía, no conocía ni nombres ni apellidos. Estuve platicando con doña Ofelia en Tesia, una mujer de 90 años, lúcida, con una inteligencia magistral. Y no conoció a ninguno, claro, me puede decir por la edad y demás, pero estuve platicando con jóvenes, estuve platicando con señoras sobre todo. Y esto es importante, esto es muy importante porque el conocimiento y el desconocimiento abona o desabona, ¿no? Según sea el caso. Pero para cerrar nomás, yo pienso que las propuestas ya deben de robustecerse, y ya deben de decir cómo se van a arreglar los problemas de la inseguridad, cómo se van a arreglar la bronca del desempleo, cómo se van a arreglar la bronca de la energía, cómo se va a arreglar la bronca de los ganaderos, de la agricultura, de la falta de agua. A mí no me interesa si se comen 3 tacos, 5 tacos, si se pone el sombrero. A mí no es tema para mí, ¿no? Ahora, realmente, y yo creo que aquí también Efraín nos va a ayudar en este punto, ¿realmente piensen ustedes que las campañas se ganan con propuestas? Porque ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista netamente periodístico. ¿Cómo le vas a hacer? Yo es lo que quiero saber, pero desde el punto de vista periodístico, ¿no? Lo analizamos así al momento de hacer la entrevista, dime cómo le vas a hacer. Y esa es nuestra nota y esa es la respuesta clave y eso es lo que necesitamos. Pero para la población en general, ¿realmente se gana con personalidad? ¿Se gana con carácter? ¿O se gana con una propuesta concreta de... Tú lo dijiste muy bien, Chema, nuestros problemas serios aquí en el sur es la falta de desarrollo económico, bueno, la inseguridad en punto número 1, en el caso de Cajeme muy específico, el tema de la sequía y el desarrollo económico que va nuestras 2 regiones, Yaqui y Mayo, pegados en esos 2 puntos porque vaya que nos hace falta. Se gana entonces, con esta personalidad, y lo llevo al tema nacional, digo, Vicente Fox, por poner un ejemplo, ahí cada quien sabrá cómo nos fue en la feria, dependiendo, ¿verdad? Vicente Fox o el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Personalidad, propuestas claras, contundentes, promesas, bueno, como dicen, él tiene otros datos y siempre hay un video por enmarcar lo que nos está ocurriendo. ¿Qué dices tú, Efraín, sobre esto? Bueno, para ese punto tan relevante e importante. La manera de hacer campañas ahora en 2021 es muy distinta a la del siglo XX. Y quiero hacer referencia a que nos encontramos ahorita en la era digital, en la era de la información, y que también nos encontramos en la economía del conocimiento. ¿Cómo haces una campaña cuando te encuentras ubicado en esas 2 eras? Economía del conocimiento, era digital, información, pero además un ingrediente extra, la pandemia, COVID-19. Hace un momento lo mencionaba Chema, y lo mencionaba Rafa también. La importancia de las redes sociales en esta campaña va a ser prioritario. ¿Cómo manejas la comunicación política? ¿Cuál va a ser la estrategia para hacer llegar tus propuestas, tu discurso, tu narrativa en pocas palabras? Quiero decirles que lo más importante en una campaña es la estrategia. No es si vas arriba en una encuesta, no es si tienes
pero eso, todo cuenta, el perfil, los atributos de cada candidato son muy importantes, en un análisis FODA de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en un análisis cualitativo, cuantitativo, el contexto político, social, económico, todo cuenta, pero las propuestas, ahorita hace un momento hablaban sobre las propuestas, y hay algo muy importante, cuando una campaña se gana en una sumatoria de todo esto que hemos venido hablando. Ahorita ha habido campañas negras, ha habido errores, desaciertos, ha habido momentos de conciliación, como lo mencionaba Chema, en el caso de esta semana que fue el de Ernesto Gándara, al cual en un análisis le di la medalla del respeto dentro de los candidatos por la postura y el posicionamiento que dio frente al tema del Cerro del Pinacate, que quiero decirles que sí se llama Cerro del Pinacate. Lo aclaro, ahí está en Wikipedia y lo pueden ustedes consultar. El tema del desarraigo que se ha dado dentro de las campañas. Puede haber, el desarraigo no necesariamente significa que una persona esté fuera mucho tiempo del lugar. Esa puede ser una causa del desarraigo, pero puede haber un sonorense que viva, que radique en Sonora, pero que pueda estar desarraigado, porque tiene que ver más que todo con la falta de interés y los lazos con el entorno en el que vive. Ese es el término de desarraigo. Entonces, todo esto es muy relativo. Propuestas, por ejemplo, cuando hablamos de propuestas y analizamos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, Alfonso Durazo presentó un libro que se llama Sonora 2021, no sé qué tantas páginas, donde vienen todo un diagnóstico y propuestas. Yo les hago una pregunta. Propuestas ahí están, dice qué hacer, para qué y cómo. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que la ciudadanía va a leer todo ese libro para leer las propuestas del candidato? Por eso yo les hablaba ahorita, las campañas se hacen diferentes. ¿Cómo das una propuesta con pocas palabras? Difiere un poco en cuanto a en cuanto si se han dado o no propuestas durante estas 2 semanas. Sí se han dado propuestas y yo he visto enormemente cómo Ernesto Gándara empezó en las redes sociales, principalmente en Facebook, a presentar unas propuestas en un cortometraje no más de 1 minuto, donde están enfocados ahorita a la reactivación económica, a distintos grupos de enfoques y segmentos de la población, y que le está dando muchos resultados, está conectando y está despertando interés con el electorado. Tú puedes ver las reproducciones de cada una de esas propuestas y te vas a dar cuenta si está despertando, si está conectando con la ciudadanía y con el electorado o no. Y lo comparas en el análisis en redes sociales con los otros candidatos. Por ejemplo, lo comparas con Alfonso Durazo y se ve que las reproducciones están muy por debajo en comparación con Ernesto. Y yo creo que los 2 candidatos que están enfocados a las mujeres y a la propuesta de los jóvenes, sin duda alguna, viene siendo Ernesto y Ricardo. Habría que ver en esto también, obviamente, ahorita que estamos hablando de las campañas en el tema de las redes sociales, también estamos en la era de la desinformación, es decir, hay mucha información, pero ¿qué tanta información es real? ¿Qué tanta información es verídica? ¿Qué tantas reproducciones son reales que si no son de bots o comentarios que se puedan hacer en medio de una campaña como la que estamos viviendo actualmente? El tema de las campañas negras también, que permea en el asunto de las redes sociales, aunado a lo que les platicaba ahorita, el asunto de la desconfianza de la ciudadanía. En el mundo de información, en las campañas electorales, también hay desinformación o información no real. Otro elemento que yo haría a esto es, ahorita que mencionaba, la campaña es muy temprano todavía, ciertamente. Faltaría definir cómo, por ejemplo, en algunas campañas electorales se han dado los fenómenos sociales en el estado de Sonora, cómo también a través de la tragedia se ha logrado el triunfo en el estado de Sonora y que moviliza a las masas en el pasado y que, bueno, se ganó una elección. Esos movimientos sociales y esas tragedias han abonado al fracaso de un candidato o han abonado a la victoria del que ganó en ese momento, ¿no? Entonces, también habría que sumar a esto de la presente campaña que en cualquiera de estos momentos puede suceder, porque ya ha sucedido, no solamente en Sonora, sino en otras partes de la República Mexicana, cuando se trata de una campaña electoral para el gobierno del Estado. Coincido contigo, Rafa, en este punto, en el tema de las campañas negras, porque ya van varias ocasiones que lo mencionan, creo que ha sido lo más sonado de estas campañas electorales,
lo que ha hecho voltear al que normalmente no le interesa la política, pues se le hace muy fácil agarrar el celular y simplemente empezar a compartirlo. Digo, incluso pues este tema lo ha utilizado los mismos partidos políticos y han hecho los insertos a través de YouTube. No podemos estar tranquilos sin que nos toque a escuchar ese momento en el que se equivocó o mandó a los médicos pues prácticamente al matadero. Dicen, no, si los tienen que matar, los tienen que matar, pero ustedes se tienen que ir a trabajar, no importa, ¿no? Y ahí es donde empiezan los errores de Alfonso Durazo, y luego el tema de la carne asada de Ricardo Burs, que después le dan la vuelta a la tortilla y también utilizan ese mismo pedacito a través de una entrevista en Proyecto Puente y aclara el punto. Bueno, en fin, el hecho de que Ricardo Burs pidiera perdón o pidiera disculpa pues por una palabra mal usada y él se tuviera que disculpar, que por cierto aquí en Cajeme un precandidato quiso seguir sacando leña de esto, y yo creo que los medios de comunicación ahí jugamos un papel muy importante al darnos cuenta que en realidad nos querían utilizar a todos cuando ya era un tema acabado, y creo que la inmensa mayoría dejamos fuera el asunto precisamente en de darle la vuelta a la tortilla y dejarnos de que los medios de comunicación seamos utilizados para ir y venir de las campañas negras, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo han visto? Yo capto que la campaña negra ha sido utilizada para dar ese brinquito que las propuestas no han podido lograr. ¿Ustedes cómo la ven? Ha habido una madurez, si me lo permiten, por lo menos yo lo veo, una madurez en el uso de las redes sociales. Hemos ido aprendiendo todos y hemos ido creciendo con ellas. Creo que ya, no puedo decir la mayoría, pero una gran parte del público que utiliza redes sociales ya sabe distinguir, o por lo menos cuestionarse, oye, ¿esto es real? ¿Esto no es real? Ha habido un aprendizaje de saber de dónde vienen las cosas y cómo vienen las cosas en las redes sociales, que mayormente es donde se van a utilizar las campañas negras. Las campañas negras... Pero antes de la pregunta... Antes de esa pregunta que se hacen, Chema, ¿ya reprodujeron, ya compartieron la campaña negra? Antes de la pregunta de ¿es real o no es real? ¿Le creo o no es creo? ¿Es verdadero esto? ¿Ya se lo compartiste a tus compadres, a tus parientes, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo? ¿Ya lo esparciste como ciudadano? Sí, en totalmente. tanto si compruebas, ¿es real o no es real? Sí, por eso digo, vamos... No toda la población entiende y sabe y se detiene a pensar, ¿lo voy a compartir o no? Y la verdad es que muchas veces compartimos por compartir, porque es un acto automático a veces y que no cuestionamos. Nada más quisiera, para escuchar también a Efraín, que sería bien interesante lo de las encuestas, el tema de las encuestas, pero yo nada más quisiera decir un punto. Lo escribí hace algunos días. Nadie es perfecto, o sea, nadie somos perfectos. Y los candidatos, pues tampoco. O sea, no esperemos perfección porque no existe la perfección. Ayer se equivocó Alfonso Durazo, mañana se equivocará Ricardo Burs, pasado mañana Ernesto Gándara. Y tendrá mucho que ver la madurez electoral o la madurez social para ver cómo se toman las cosas, ¿no? A mí me gustaría escuchar a Efraín con las encuestas. Yo hace 3 encuestas que yo no les creo mucho, nunca les he creído y ahora un poco menos. Perdón. Coincido también totalmente con esto, ¿no? Las encuestas al final del día, y vimos la manipulación, por cierto, en el 2018, donde algunos ya se daban como ganadores y decíamos, estamos arriba en las encuestas, y lo único que buscaban, y ya después quedó más que claro, es permear en la ciudadanía, que tampoco cayó, tomó sus propias decisiones para bien o para mal, toma sus decisiones y las encuestas quedan en la nada. Yo también coincido con esto, de que las encuestas nomás no, pero bueno, Efraín, en el tema de las campañas negras y también las encuestas, para darle pie a lo que nos dice Chema, ¿cómo ves las cosas? Mira, creo que es muy importante hacer alusión a lo de las campañas negras. Se les conoce como campañas negras, campañas negativas, de contraste o diferenciación, pero hay un distintivo entre varios conceptos. Campañas negras y campañas negativas es cuando tienen un fin esencial de afectar a alguien negativamente, o de mancharlo, de tiznarlo, de tener un efecto negativo hacia esa persona, hacia un candidato, hacia un partido político.
estamos hablando de procesos electorales. Pero normalmente en mercadotecnia política se utilizan las campañas de contraste y diferenciación cuando hacemos un análisis de fortalezas y debilidades de los candidatos y comparamos un candidato con el otro, con la competencia, y empezamos a contrastar para ver quién tiene mayor trayectoria profesional, quién tiene más experiencia, quién ha obtenido mejores resultados cuando ha ocupado un cargo público. Esas serían las campañas de contraste y diferenciación positivas, pero también las hay las negativas, que son las que por lo general están en las campañas. Hemos visto cómo están contratadas ahorita en Google, por ejemplo, campañas negras contra uno y otro candidato. Ahí están los anuncios completamente pagados. Sería interesante saber quién nos paga. La lógica nos va a conducir obviamente a una conclusión, a una inferencia, pero finalmente las campañas nunca van a dejar de existir. Las campañas negras de contraste y diferenciación nunca van a dejar de existir, son parte integral de un proceso electoral. Ahora, ¿cuándo tienen efecto y cuándo no? Tiene que ver mucho con lo que hablaba ahorita Chema, con lo que hablaba ahorita Rafa. Estamos viviendo, hemos vivido también la infodemia, la desinformación. Es muy importante decirle a tu auditorio que las campañas electorales realmente se mueven en base a emociones. Las grandes campañas se triunfan en base al movimiento de emociones en tipologías de masas. Es decir, cómo mueves al electorado emocionalmente. Ahorita hablaban de un ejercicio que tiene que ver mucho con la emoción. A veces compartimos y no leemos si esa información, no verificamos si esa información es cierta, pero la empiezan a compartir, porque lo racional sería que verificaras la información, pero ¿qué te hace compartir? La emoción. Ves un título, un encabezado, una imagen y compartes. Así son las campañas. Sí, gana el que mueve emociones. Eso es muy importante. Y en el tema de las encuestas, quiero decirles que las encuestas, por experiencia, no garantizan el triunfo electoral. El que alguien esté posicionado en la intención del voto, preferencia electoral, en el primer lugar, no significa que va a ganar la contienda o la campaña electoral o que va a ser el vencedor. En mi experiencia, regla general en campañas, el manejo de campañas, me dice lo contrario. Quien va siempre arriba, por lo general, tiende a perder la elección. Es muy difícil que alguien se mantenga previo a la campaña, durante la campaña y el día de la jornada electoral en el primer lugar. Y eso ya lo empezamos a ver aquí en Sonora. Días antes de que iniciara la campaña, el 5 de marzo, surgieron una serie de encuestas como que la publicó la revista Voz y Voto, donde había un mínimo de 3% de diferencia entre la primera posición liderada por Alfonso Durazo y Ernesto para la segunda posición, y un Ricardo Burs que aparecía con 17 puntos porcentuales en esa encuesta. Entonces, después viene una reacción de parte del equipo de campaña de Alfonso Durazo y contratan una serie de casas encuestadoras y medios nacionales y las publican y dan a conocer que él trae un posicionamiento y una intención de voto del 62%. Creo que está fuera del contexto real para cualquier ciudadano, cualquier persona del electorado que estamos viviendo el día a día, la campaña y dándole seguimiento a la campaña política electoral. Pero quiero decirles algo muy importante. También eso es una estrategia tradicional para generar percepción, simulación y generar el voto útil. Cuando tú le dices a alguien que alguien va en primer lugar y lo vuelves a decir, aunque sea una mentira dicha 1000 veces, se convierte en verdad. Y la ciudadanía se lo cree, porque yo les hago una pregunta: ¿quién cuestiona la metodología de las encuestas? ¿O quién le da seguimiento a las encuestas? ¿Quién puede interpretar realmente del común electorado las encuestas? Pues un segmento de población muy pequeño, que no tiene incidencia en el común que no tiene, vamos a decir, no puede tener un impacto en su opinión con las demás, con el gran segmento de la población. Entonces, las encuestas también se utilizan para generar voto útil. Si la gente dice que va en primer lugar tal persona, hay una frase coloquial que dice: nadie se va con el perdedor, todo el mundo se va con el vencedor. Esto es un conocimiento milenario y existe desde las guerras hasta hoy en las campañas políticas electorales. Muy bien, nos van a quedar unos minutos para terminar el programa. Obviamente este tema para nosotros
cuatro que nos apasiona, aquí nos podemos estar horas y horas, pero yo quisiera cerrar con algo. Lo dijimos desde el principio del programa, lo estuvimos repitiendo, todavía es muy pronto, 3 semanas pues es prácticamente nada, aunque ya sabemos que se nos van a venir los tiempos encima y sobre todo vamos a sentir que se nos viene el tiempo encima después de la Semana Santa. Pero yo quisiera que hasta el momento lo que hemos analizado, y de todas maneras nos quedamos con 3 de los 6, basamos este análisis en 3 de los 6, ¿qué ha sido, aquí le pusieran ustedes palomita, qué ha sido lo bueno, lo positivo que ven en general? Si quieren enmarcar uno por uno en cuanto a características de los 3 protagonistas de los que estamos hablando o de manera general, ¿y cuáles creen ustedes que han sido las fallas hasta el momento en estas 3 semanas de campaña? Rafa, Chema, no sé cuál de los dos quiere empezar, adelante. Bueno, haciendo una analogía pues quizás con el box, ¿no? Creo que es los primeros rounds y todos están viendo lo que trae el otro, ¿no? Las técnicas que trae el otro, cómo se está moviendo, qué movimientos, sin descuidar su propia estrategia, pero creo que veremos en las siguientes semanas un crecimiento con respecto a discursos, propuestas de todos los candidatos. Hablamos de los 3 candidatos, como dices, Claudia. Hay más, me gustaría verlos más también, me gustaría ver a las y los demás candidatos y que se acercaran y pues conocer el proyecto. Yo esperaría, insisto, en debates. Eso amplifica mucho la percepción social. Qué bueno, para decir lo bueno de estas campañas, me gusta que las redes sociales tomen relevancia y que puedan tener a los candidatos más cerca, en corto, sin tanto filtro, sin tanto de por medio, que se estén masificando por medio de las redes sociales y de los medios de comunicación también, claro, de los que ya están establecidos. Otra cosa positiva para finalizar, creo que le están dando hablando acá del sur, mucha relevancia, mucha importancia al mayo, pero finalmente debe de manifestarse todo esto y toda la atención y toda la energía pues a todo el estado. Falta mucho tiempo y hay que esperar. Rafa, platícanos tu opinión. Partiría del siguiente comentario. En estas elecciones, bueno, estamos viendo que están prácticamente en un México muy dividido, en un México muy confrontado, y mucho tiene que ver con el mensaje que se está mandando desde el centro del país, desde la presidencia de México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Y esto permea obviamente a Sonora, porque para nadie es un secreto, obviamente, que el candidato del presidente acá en Sonora pues es Alfonso Durazo, y se dice, bueno, cuenta con todo el apoyo y con todo el respaldo, obviamente, ¿no? Entonces, en ese escenario de la división, en ese escenario de la confrontación, yo lo que señalaría negativo hasta ahorita, como va arrancando esto, es los señalamientos entre unos y otros en los eventos donde han contado con gente. En este marco de que si la gente está dividida en un país como nuestro, un país confrontado, todavía viene el candidato al gobierno del estado y me habla de confrontación, me habla de negatividades del otro aspirante o de los otros aspirantes, porque buena parte del discurso, buena parte de la narrativa que mencionaban ahorita de los candidatos, algunos minutos, a veces exagerado, hablan más del tiempo del otro candidato y no hablan cosas buenas, hablan cosas negativas, obviamente. Y luego ya se vienen al tema de lo suyo. Y bueno, se venden, ¿no? Al electorado. Pero yo insisto, en el marco de esta confrontación, en el marco de la incertidumbre provocada por la pandemia, en el marco de la desinformación, en el marco de mucha necesidad que tienen los sonorenses por el asunto de la violencia también, hablamos ahorita, todavía abonarle, escuchar a los candidatos hablar mal de su candidate, eso no me gusta, no, me gustaría más la propuesta con contundencia, pero entiendes, van arrancando y a lo mejor, como dice Chema,
lo vemos. Te dejamos de escuchar ahí al final, cualquier segundito nada más para cerrar, se trabó la comunicación, Rafa, pero creo que el concepto total sí nos queda claro, está encono que se ha creado, una manera de politizar muy fuerte, muy densa por parte del presidente de la República, y también yo creo que en ese punto coincido contigo, en que no queremos que nos estén hablando mal del otro, sino lo que queremos es saber tú qué vas a hacer al final del día. Coincido totalmente contigo en este punto. Efraín, te escuchamos. Creo que coincido con los tres, Claudia, Chema, Rafa, la polarización que se traduce en confrontación y división, que ha sido parte del discurso del presidente de la República desde que era candidato hasta convertirse en hoy mandatario, y que a través de las conferencias matutinas es un día a día con un discurso de señalamientos y cuestionamientos a los adversarios, a los que él lo denomina, y que eso se ha trasladado ya a la campaña política electoral. Lo estamos viendo en todas las regiones del país, en esos 15 estados de haber elecciones, y hay que recordarle a la ciudadanía que esta va a ser la elección más grande en la historia del país, no solamente por 15 gobernaturas, sino también se van a elegir en 30 estados, va a haber elecciones de alcaldías y diputaciones locales, las diputaciones federales, 300 distritos federales. Y el tema positivo que también lo decía Chema, y que es una fortaleza que estoy viendo como algo diferente, es precisamente el uso de los medios sociales, como son las redes sociales digitales, y donde la ciudadanía y el electorado, si está trabajando, puede tener acceso a escuchar a un candidato o a otro a la hora que ellos quieran, porque queda grabado en una red social y lo pueden volver a ver en su casa terminando el trabajo, o si están trabajando, escucharlo directamente desde su teléfono o desde la computadora o de donde puedan. Pero es algo muy diferente a lo que se daba antes en los procesos electorales. Yo con esto cierro y creo que lo más importante en el caso de este tipo de ejercicios que estamos haciendo es abrir a la ciudadanía, despertar para que la gente el día 6 de junio elija el mejor perfil, la mejor opción de conformidad a lo que ellos creen. Quiero agradecerle a los tres el que estén con nosotros, que han estado con nosotros este programa. Si me lo permiten, espero que no sea el último, que podamos en otro momento, tal vez terminando algunos de los procesos ya de debate, pues poder escuchar de viva voz cómo sintieron el ambiente, etcétera. Y claro, todavía hay mucho que analizar en estas campañas. Desde que abrimos el programa, este es el tercer programa, por cierto, desde que lo abrimos, la idea es precisamente esto, pues acercarnos a la ciudadanía, decirles, hey, sí hay una pandemia, sí está en una situación muy complicada nuestro país, sí hay una situación económica también sumamente difícil, pero esta es la oportunidad, o nos ponemos abusados a escuchar lo que nos van a decir los candidatos, nos ponemos a tocarles la puerta y decirles, hey, esto necesito, esto quiero de ti, o se nos van otra vez 6 y 3 años en medio de la nada con candidatos totalmente desconocidos que al final del día ni siquiera supimos qué hicieron, para bien, para mal, pues habrá quien tenga su historia en la mano y nos las pueda platicar, pero de que hemos tenido mucho avance aquí en el sur del estado y coincidimos, yo creo, en la situación de Navojoa y Ciudad Obregón, pues mucho avance, definitivamente no, y va nuestra oportunidad otra vez para empezar a tomar decisiones inteligentes. ¿Por qué color? ¿Por qué personaje? Pues ya será cada quien la ciudadanía, pero que no vaya así nada más en blanco, sino porque vaya con conocimiento de causa, y eso es lo que estamos buscando, y la lucha de ustedes como comunicadores y también de este espacio es esa. Pues muchísimas gracias a los tres, gracias por esta oportunidad y que se repita, ¿no? Gracias, Claudia, gracias, Efraín, Rafa, un placer, por supuesto, cuando gusten. Gracias, bueno, pues aquí andamos al pendiente ahí, hay mucho todavía. Muchas gracias, un placer y saludo a todo el auditorio. Pues sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros, por habernos escuchado, por haber estado aquí analizando junto con nosotros en esta mesa de trabajo esta noche. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes en otro programa más de Voto por México. Muy buenas noches.
Sonora. Voto por México.